Sí, sí, ya la empecé a grabar así cualquier cosa lo pueden volver a ver, lo que sea. Entonces, bueno, antes que nada voy a dar como una última partecita de la clase que ya más bien corresponde a cómo acceder y cómo está dispuesta la información presupuestaria en el país, cómo pueden ustedes buscarla. Y bien, el principal portal que corresponde a la institución principal responsable de llevar y dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con el presupuesto en República Dominicana es la DIGEPRES, ¿verdad? La Dirección General de Presupuesto. Entonces, si ingresamos a la página, que es acá, digepres.gov.do, aquí vamos a poder tener la diferentes información por los diferentes niveles de desagregación que nos interesen, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el nivel, digamos, más básico, que es total de ingresos, gastos financieros y aplicaciones financieras, fuentes financieras y aplicaciones financieras para el año 2020, que todavía es el presupuesto que se va a evaluar. Entonces, sin embargo, si vamos acá a la pestaña de presupuesto, tenemos los diferentes niveles de gobierno a lo que podemos acceder a la información. Entonces tenemos primero gobierno general nacional. Acá este es el nivel que, sobre todo en los ejercicios prácticos del examen, es lo que he puesto, o sea, no hay mayor complicación. Pero bueno, luego están las empresas públicas, los gobiernos locales, dígase ayuntamientos, y el presupuesto, la formulación del presupuesto ciudadano y los diferentes proyectos de reforma presupuestaria. Entonces, si vamos a gobierno general nacional, tenemos primero tenemos estas pestañas que son, por un lado, presupuestos formulados, leyes de presupuesto general del Estado, los presupuestos aprobados, presupuestos complementarios y presupuestos ejecutados. Entonces, acá lo principal que nos interesa es, por ejemplo, lo de la ley de presupuesto general del Estado. Entonces, si le damos, y acá nos presenta cada año, desde 1990, cada uno es un documento en PDF, un documento bastante grande. Si le damos a PDF, acá nos va a abrir esto. Mire, fíjense, es un documento de 940 páginas. Y ese es solamente el tomo 1. Ya los otros tomos son los diferentes desgloses. Simplemente voy a mostrar un poco el índice y a pasarlo rápidamente para que veamos de qué estamos hablando. Y bien, en este índice de contenido, lo que tenemos primero una parte 1, parte 2, parte 3 y ya la parte 4. En la 1 lo que tenemos es los aspectos sobre todo legales del presupuesto y los aspectos que le dan fundamento, es decir, en qué se basa la política, en los supuestos macroeconómicos, todo eso que hablamos como que se toma en cuenta durante el proceso de formulación, es decir, básicamente, y el marco legal, como dada la Constitución, dado eso, todo eso lo vamos a ver ahora. Y mientras ya la parte 2, que se corresponde a anexos, pero es donde está realmente el presupuesto, es donde tenemos la parte de los ingresos, los gastos, y se va a presentar en tablas y desglosando por cada partida el gasto tributario, las diferentes cuentas, los riesgos fiscales, activos financieros, no financieros. En la tercera parte entramos en la distribución institucional de los gastos por estructura programática. Entonces, aquí lo que vamos a ver es como prácticamente esto mismo, pero desglosado por los diferentes clasificadores que vimos en la clase pasada, empezando por los diferentes poderes, como el legislativo, luego y sus diferentes cámaras, luego el poder ejecutivo, con los diferentes ministerios. Vamos a ver gasto por gasto dentro de cada ministerio, luego el poder judicial, y así con las diferentes instituciones, hasta llegar a otras informaciones adicionales, como que son las fuentes de financiamiento, los recursos externos y las contrapartidas, y la distribución de los proyectos de inversión por nivel geográfico. Entonces, bueno, ese es digamos, el resumen de ingresos y gastos, desglosado en relación por cada partida, ¿verdad?
Y así, esto es lo que mencionaba de cuáles son, por ejemplo, las diferentes partidas específicas que ya están contempladas en las leyes. Por ejemplo, la ley de número 140-02 sobre bancas y apuestas deportivas, y estos son los montos que se extraen derivados de esa ley que establece un impuesto a las bancas deportivas y qué hacer con esos gastos. Entonces, acá vemos, por ejemplo, los montos divididos en gasto corriente y de capital y el total por cada ministerio y cada institución pública. Por ejemplo, el Poder Judicial, 8.000 millones. Para la Junta Central Electoral, 4.500 millones asignados. Y así. Y así es. Acá ya saben cómo acceder, si pueden navegar ahí ya con más calma. Y aquí vemos, por ejemplo, diferentes artículos que van marcando, digamos, la política presupuestaria. Del artículo, cómo se utiliza el sistema de información de gestión financiera y así. Entonces ahí ya sí entra la... buen día, Sara. Estamos haciendo como un breve recuento de cómo se acceder a la información presupuestaria pública. Y estamos viendo actualmente el libro de ley del presupuesto de General de la Nación para el año 2021. Este es el que ya está rigiendo actualmente. Y aquí vemos viendo la diferente partida. Todavía todo eso es el preámbulo, como que dice, diciendo cuáles son los presupuestos de recaudación, es decir, el Estado piensa recaudar tanto de impuestos a restaurantes y hoteles, a ITEVIS, etcétera. Entonces, cómo se prevé que va a funcionar, por ejemplo, el mercado laboral acá. Esos son como... porque todo esto es como quien dice, diciendo, bueno, se proyecta que va a haber un nivel tal de desempleo y en base a eso podemos estimar que se pueden recaudar tanto, por ejemplo, de los impuestos sobre la renta a personas físicas. Y lo mismo como con cada sector de la economía, cuáles serían las recaudaciones estimadas. Y ahí, por ejemplo, ya entramos a las diferentes clasificaciones que veíamos con el desglose para cada partida. Entonces, y bueno, como lo digo, es un monstruo de documentos, prácticamente, porque la idea es que se muestre en detalle cada uno, que se justifique cada centavo que el Estado va a obtener y a gastar, y por lo tanto no puede haber fallo en ese nivel de detalle. Así que bueno, ya queda ahí, ustedes ya lo pueden explorar con más detalle. Adicionalmente, entonces, bueno, la ley de los presupuestos aprobados, las adendas de presupuesto o ley de presupuesto complementario. Y acá los niveles ya ejecutados, pero por eso no está para el año 2020, por ejemplo, ya que todavía está sujeto a revisión. Sin embargo, ya tenemos, por ejemplo, los niveles ejecutados para los años pasados. Lo mismo con los presupuestos de las empresas públicas que decíamos. Acá tenemos, por ejemplo, los niveles ejecutados, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Y acá sí ya está la información un poquito más amigable, más presentable, porque aquí nos presentan las tablas por cada concepto. Entonces, si entramos en estadísticas a ingresos, vamos a tener, por ejemplo, aquí vemos según cada clasificación de la que hablábamos. Por ejemplo, en la económica nos va a tener para cada año, por mes, o por año, según el nivel que queramos de salida. Entonces, si vamos, por ejemplo, si le damos a la clasificación económica, nos va a descargar un Excel, y ahí cuando abrimos podemos ver
cada detalle. Por ejemplo, por la económica, según si son gastos corrientes, total, a cuánto ascendió el gasto de capital, y ahí cada subpartida, ahí con su clasificador. Recuerden que el punto 1 para corrientes y el punto 2 para capital, y así. Y el total general abajo, siempre abajo. Entonces, eso, esto por ejemplo es la económica. Aquí podemos ver por ejemplo la institucional, pero aquí vemos por ejemplo esta corresponde a la económica, el desglose, lo que veíamos allí, y acá cada institución. Entonces, si vemos por ejemplo el Ministerio de Defensa, o por ejemplo Presidencia de la República, cuánto tiene presupuestado para gasto, por ejemplo, de remuneración y contribuciones, 9.340 millones de pesos para el 2021, para compra de bienes muebles e inmuebles e intangibles, 2.228 millones de pesos, para construcción de obras, 11.000 millones de pesos, y el total. Es el total presupuesto ejecutivo, y como vemos, siempre la lógica es ir desglosando como de lo general a lo particular. Tenemos como a nivel máximo nivel de agregación, que es, por ejemplo, a nivel de los poderes legislativos, es el total poder legislativo, poder ejecutivo, el total poder ejecutivo, poder judicial, y sus diferentes desgloses de órganos que están descentralizados. Entonces, y en cada, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, los diferentes ministerios que son los que lo integran. Ok. Esa es la funcional. Aquí también lo tenemos por año. Pero bueno, esa es la tabla que vamos a ver, del trabajo que vamos a ver ahorita. Entonces, me van comentando cualquier duda que tengan, algo que no se entendió, si voy muy rápido, por favor. Acá tenemos los ingresos por cada oficina recaudadora. Si abrimos el documento también, podemos ver en detalle. ¿Dónde está? Y acá lo mismo, las tres principales oficinas recaudadoras del Estado, que son Tesorería Nacional, que se encarga, como vimos, principalmente de activos del financiero y no financieros del Estado, o patrimonios. La Dirección General de Aduanas, que se ocupa principalmente de recaudar al comercio exterior, los impuestos al comercio exterior. La Dirección General de Impuestos Internos, que como su nombre lo dice, ya tiene que ver con un mercado interno, y ahí vemos cuánto recauda cada uno y el desglose por mes. Y bueno, eso ya ahí tenemos para diferentes años. Acá por fuente de financiamiento. Y acá es cómo se ha ido dando el financiamiento según cada fuente. Esto es, por ejemplo, crédito interno, préstamos muy buenos que colocan para el mercado interno, generalmente financiado por la banca dominicana. Esto es crédito externo, tanto organismos internacionales como banca internacional. Luego donaciones de otros gobiernos y de otros organismos. Y lo que decíamos, fondo con destino específico. Y ya fondo general, que son generalmente los impuestos que se recaudan. Así que, nada, esto por cada... Ahí tenemos las fuentes ya históricas. Y aquí volvemos con los clasificadores económicos. Aquí la diferencia es que cuando le damos, generalmente aquí vamos a tener como una tabla dinámica muchísimo más grande y generalmente mucho más pesada de abrir, y con capacidad de dar el mayor nivel de desglose. O sea, ahí podemos ver detalles
más pequeños del gasto, como son, por ejemplo, las diferentes subentidades institucionales que gastan, no solamente a nivel de ministerio, sino como las diferentes instituciones adscritas a cada ministerio, etcétera, a cada institución de la seguridad social. Y bueno, eso todavía a nivel de ingresos. Un poquito lento, ok. Si le damos acá, podemos tener, por ejemplo, el reporte de ejecución por semana del gasto. Lo que decía, las tablas dinámicas son, bueno, no lo voy a abrir porque es un documento bastante pesado, de más de 80 megabytes, bastante, para un Excel muy pesado, porque tiene miles y miles de partidas diferentes, dependiendo de lo que seleccionemos. Y en las diferentes clasificadores del gasto, desde el económico hasta el funcional, institucional, objetal y las fuentes de financiamiento. Como vemos, y la opción de salida mensual o anual. Y acá eso lo mismo con cada uno. Entonces acá ya tenemos el desglose de balance presupuestario, que si le damos, entonces lo que tenemos es, por ejemplo, por año. Y bien, como vemos, aquí tenemos ya entonces tanto en las partidas de ingresos como de gastos, los resultados y el financiamiento que se requirió. Entonces aquí lo tenemos también por año y la desagregación de no solo los ingresos, sino qué tipo de ingresos, corriente o de capital, y el tipo de ingresos corrientes, ya sean impuestos, las contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y servicios del Estado, rentas a la propiedad del Estado, transferencias corrientes, multas, y por cada año. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para 2019, casi siempre vamos a tener que los impuestos son la mayor parte de los ingresos del Estado. Aquí vemos que de un total de 660.000 millones de pesos que obtuvo el Estado por ingresos propios en 2019, 611, más del 90%, correspondieron a impuestos. En segundo lugar, ventas de bienes y servicios, luego rentas de propiedad, luego otros ingresos corrientes, y así. Luego lo que tenemos como gastos son gastos también la clasificación principal económica de si se trata de gastos corrientes o de capital. Y en la desagregación tenemos si son gastos de consumo, prestaciones a la seguridad social, gastos de propiedad, subvenciones otorgadas, transferencias corrientes, otros gastos corrientes. Y como vemos, principalmente el gasto casi siempre va a ser, la mayor partida se la va a llevar gasto de consumo, seguido de transferencias corrientes otorgadas, que son, digamos, los pagos que hace el Estado, sobre todo a empresas privadas, por cuestiones para pago de servicios que conlleva. Luego, entonces, gastos de la propiedad. Y así en la parte de gastos de capital, tanto las construcciones, los activos, la formación bruta, que generalmente es adquisición de maquinaria, etcétera, activos no producidos y transferencias de capital otorgadas, que también son, tanto puede ser a bancos como etcétera. Y acá el resultado, que va a ser el balance de estas cuentas. Acá nos indica, por ejemplo, el 1.1 menos 2.1, que estamos restando al los ingresos corrientes, los gastos corrientes, ¿verdad? Entonces, por eso 1.1 menos 2.1, y ese es el resultado económico de la cuenta corriente. ¿Cuánto fueron los gastos corrientes menos los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, perdón? Lo mismo con lo de capital, que es la 1.2 menos la 2.2, que es la resta de estos dos, ¿verdad?
Esto arroja esos números para cada año. Y acá tenemos, por eso vemos ya números negativos, según dependiendo si los gastos fueron mayores que los ingresos. Vamos a tener un número negativo y un déficit. Entonces, nada, finalmente lo que interesa es si es esta cuenta acá de financiamiento, de resultados financieros, hace esa pequeña distinción de resultados si está ingresando lo obtenido por Petrocaribe, por el acuerdo de Petrocaribe y sin Petrocaribe, pero bueno, para los fines es lo mismo en el concepto de la cuenta. Por eso aquí estamos viendo que los resultados son los mismos, porque ya Petrocaribe no está, se sigue manteniendo como cuenta, pero en verdad ya no representa ese nivel que antes. Acá, entonces, por lo tanto, al final, eso es lo que nos interesa. Por eso vemos que en casi todos los años, a excepción de 2015, tenemos un número negativo en ese resultado de restar los gastos del Estado menos los ingresos del Estado. Solamente este es positivo para el 2015. Y este es el financiamiento neto que se debió buscar entonces para saldar las cuentas. Como vemos, tenemos por fuente de financiamiento, eso todo lo que es el dinero adicional, los recursos que tuvo que buscar el Estado por fuentes externas. Entonces, y aquí tenemos disminución de pasivos, que es el pago de deuda para la deuda, es el abono. O sea, adicionalmente, cada año el Estado tiene que recurrir a bastante dinero. O sea, tenemos esto acá. Eso es lo que se requirió adicionalmente buscar. Y acá esto fue lo que se pagó en aplicaciones financieras. Entonces, por eso tenemos disminución de pasivos. Y nada, eso es básicamente esa cuenta. Y acá nos presenta los presupuestos consolidados ya, como opción también, ya sea del formulado o ejecutado. Yo ya lo había descargado, lo voy a buscar acá. El consolidado. Entonces acá tenemos este documento nos da un resumen primero de las principales variables macroeconómicas que sostienen el presupuesto. Luego como algunos aspectos normativos, y ya acá sí tenemos la consolidación de todas las instancias de gobierno o de Estado, desde el gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones de la seguridad social, los gobiernos locales o ayuntamientos, las empresas públicas no financieras, el total general y cuánto representa ese total general respecto al Producto Interno Bruto, es decir, cuánto es el tamaño real del gobierno o del Estado, perdón, en este caso, respecto a toda la economía nacional. Entonces acá estas tablas nos proporcionan bastante información en el sentido sobre el funcionamiento general del Estado, ya que no tiene ingresos, gastos, resultados y el financiamiento, y lo que representa el financiamiento en cuanto al Producto Interno Bruto para cada institución, para cada instancia de Estado y para el total del Estado. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, para el año 2020 hubo un total, el Estado contando todas las instituciones, tanto por... tenemos que de ingresos totales tenemos, o sea, iba a decir mil no, pero es 1.167.000 millones de pesos, bastante dinero, ¿verdad? Que ingresó el Estado, mientras que tuvo gastos por un total de 1.290.000 millones de pesos, lo que representa el 26.2% del Producto Interno Bruto, con los siguientes resultados financieros. O sea, un déficit básicamente total acumulado de 122.000 millones de pesos negativos, y un financiamiento neto entonces necesario de
Miren acá que equivale tal cual el resultado financiero al financiamiento neto, porque es lo que se necesita para saldar. Entonces, tanto en la fuente financiera como en las aplicaciones financieras, tenemos esa resta, o sea, ese 122.000, el financiamiento neto, es la resta de las fuentes financieras, que son lo que se necesitó adicionalmente para cubrir, lo que se tuvo que buscar prestado durante el año 2020, y las aplicaciones financieras fue lo que se pagó en deuda durante el 2020. Por eso se buscaron 280.000 millones de pesos y se pagaron 160.000, y esa resta salda como cuánto adicionalmente nos endeudamos durante el año 2020. Y así ya hay otros niveles más de desagregación. Aquí, no, esta es la matriz consolidada del sector público, pero prácticamente, bueno, lo que hace es, por eso no hay más, es básicamente este mismo cuadro, pero poniendo la interrelación entre ambas. Como vemos, no hay interacción, o sea, como no es que, bueno, en algunos casos sí, por ejemplo, la transferencia corriente sí, entre el gobierno central, que realiza, por ejemplo, gobierno central hacia instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, hacia gobierno local, instituciones públicas de la seguridad social, y así esa matriz nos permite ver cómo interactúa el sector público. Acá tenemos lo mismo, como de dónde obtuvo cada instancia de Estado sus ingresos. En este caso lo mismo, pero con los gastos. De qué tipo de gastos se trató, que realizó cada una de estas instancias. Este ya el consolidado del sector público no financiero. Y acá lo mismo. Perdón, según el gasto funcional, cuánto gastó cada instancia de Estado por cada función del Estado. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, que hay algunas que no tienen partida en cero, no aparece nada, obviamente, porque, por ejemplo, los gobiernos locales, en la función relaciones internacionales, los municipios no tienen esa función. Para eso está Cancillería. Entonces, lo mismo con empresa pública no financiera, Defensa Nacional, o sea, por eso no aparece. Y así lo mismo con otras. Esta es la demanda agregada, cuánto fue en términos económicos lo que representó cada una. En remuneraciones, cuánto gastó cada una y en sus diferentes instancias. Ok. Así que, nada. Adicionalmente, pero no está disponible acá, pero hay el DigiPress tiene una herramienta bastante amigable que es la herramienta estadística presupuestaria. Lo que pasa es que esta gente no sé qué, pero están de vacaciones y lo tienen, mira, tienen en mantenimiento. Pero bueno, esa nos permitía de manera bastante fácil, como nos presenta los gráficos, y simplemente dando clic a cada uno de esos de lo que queremos ver, es como mucho más intuitivo. No hay que abrir ninguna tabla en Excel, simplemente dándole ahí a la partida que nos interese, nos va buscando y abriendo lo que queremos. Y acá en publicaciones tenemos estos documentos que, sobre todo para el trabajo final, lo van a tener que utilizar. Yo se lo voy a pasar directamente, pero bueno, en caso de que no, acá tienen diferentes, por ejemplo, clasificadores presupuestarios, el calendario de presupuestario, los diferentes proyectos de inversión pública, y bueno, así con los informes presupuestarios, boletines informativos, algunas infografías. Vamos a ver qué hay en infografías. Este manual de clasificadores, ¿verdad? Como vemos, también bastante largo, documento, pero sin mucha ciencia. Acá lo que se trata es esto no es más difícil que buscar en una guía telefónica realmente. Entonces, simplemente acá tiene el índice bastante claro. En la introducción se repasan conceptos que vimos en la clase, acá el marco conceptual, etcétera, y luego ya cada clasificador, por ejemplo, el institucional, nos describe el objetivo, conceptos, la estructura de codificación y el catálogo de cuentas, que es bastante importante.
y así con cada uno de estos. Si vamos, por ejemplo, a, perdón, eh, sí, es el de objeto del gasto, como vimos, que nos indica cada uno de en qué consiste, vamos, el objeto, por eso su nombre lo dice, que en qué cosa fue que se gastó, ya sea sueldo, ya sea maquinaria, ya sea compra de terrenos, en qué gastó el Estado, pero en qué concretamente. Entonces, aquí tenemos, como vemos, lo del catálogo de cuentas, nos dice el nivel de desagregación. Esto, bueno, ustedes lo vieron en una pregunta, ¿todas pudieron ver la última clase que en el link de YouTube? ¿Aló, aló? Sí. Bueno, él está ahí en el grupo, yo se lo vuelvo a mandar como quiera, pero es bueno que lo vean sobre todo de cara al trabajo final, porque aquí es que explico todo esto. Entonces, bueno, como vemos cada nivel que queremos, por ejemplo, ¿cuánto gastó en fumigación? En equipo para fumigación. Acá tenemos eh, esa categoría y luego otro servicio, ¿no? Luego acá servicio de conservación, reparación, menor instalaciones temporales y todo acá, siempre de lo general a lo particular. O sea, si empezamos remuneraciones, es el... Alguien tiene el micrófono abierto, creo. Está haciendo un eco. ¿O soy yo? No se escucha con eco, ¿no? Ya. Sí, ya lo... Ya era a mí que se me estaba escuchando. Ok, entonces, bien, como decíamos, por ejemplo, para determinar nuevas plazas o sueldos fijos, acá es el código y eso lo vamos a ver. Ya empiezo mejor a enseñarle el trabajo, que examen, yo le estoy llamando trabajo para que ustedes no se asusten, pero como un examen con libro abierto y un examen en el... A ver, vamos a discutir esto antes de... Nosotros tenemos la fecha de publicación de notas que me dieron. O sea, lo que pasa es que, bueno, ustedes saben cómo la UAS, por ejemplo, la plataforma ahora mismo está caída, ellos habían dado una fecha anterior como última fecha para publicación. Sin embargo, creo que dieron una prórroga y estoy aquí revisando para que estemos claros con eso. Exacto, es el mismo, sí, es el que tenía. Entonces, el 14 cae jueves. Miren, esto realmente, esto está bastante fácil. Sobre todo también, no solo que es fácil, es que si ustedes tienen una duda, ustedes me dicen y la aclaro, y esto de verdad, acá no hay perdedera. Entonces, o sea, vamos a poner hasta el miércoles máximo para entregarla. Y de hecho, puedo darle hasta unos 2 puntos extra si le entregan martes y 4 puntos extra si me entregan lunes. eh, porque realmente esto es algo que usted se sienta, no le va a tomar más de 2 horas. Yo creo que entre que bueno, no, está bien, le vamos a darle 2 puntos más si entregan mañana. Porque, entonces, miren, lo de acá, bueno, nombre completo, matrícula, sesión, carrera, no más, ¿verdad? Ok, cada uno son 5 puntos, más que puntos, 5 mandatos, cada uno vale 10. El 4 vale 20 y en total 60 puntos el examen.
Sí, claro, claro. Eh, yo le... Ah, perdón, déjame poner correo electrónico acá. Adicionalmente, claro. Bien, entonces les explico y aquí hacemos un ejemplito de cada uno para que no haya, para que quede todo lo más claro posible. Yo voy a proporcionar adicionalmente las diapositivas, que eso ya usted las he ido mandando, pero por si acaso, y un documento como con todo sintetizado de lo que de las informaciones como que podrían haber requerido, como que dice, desde ahí todo va a salir. Entonces, bien, lo primero es clasificar las siguientes instituciones del sector público según el nivel o instancia del gobierno a la que pertenezca. Entonces, ya sea poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, gobiernos centrales municipales, sector público financiero, sector público no financiero u otra categoría o instancia de Estado. Estas son las que he puesto. Ayuntamiento de Vallaguana, Ministerio de la Juventud, Fuerza Aérea de la República Dominicana, Banco Central de la República Dominicana, Cámara de Diputados y Tribunal Constitucional. Y simplemente me van a escribir acá a qué instancia pertenece. Acá luego, tomando en cuenta los clasificadores presupuestarios, indicar qué clasificador presupuestario se utiliza para identificar los ministerios y dependencias. Eso me parece que está bastante claro. Recuerdan cuáles son los clasificadores presupuestarios y si no lo chequean ahí en la diapositiva. Está la inversión para educación. Si uno quiere saber la inversión para educación, de qué clasificador se utilizaría. Si se trata de un gasto corriente o de capital, qué tipo de indicador se utilizaría. Lo que se gasta en determinado programa del gobierno, qué clasificador. Por ejemplo, si queremos saber cuánto se gasta por concepto de muebles y oficinas en una institución, en donde sea, para el Estado, ¿verdad? Independientemente del nivel de institucional o lo que sea, qué clasificador se utilizaría. Y esto, ¿a qué cuenta le corresponde a las siguientes partidas? En el clasificador institucional, lo estoy poniendo para que no haya perdedera. Cámara de Senadores, por ejemplo. Entonces, acá, esto, también para que no se pierdan, si van a buscarlo en el manual de clasificadores, control F o control B para buscar, y buscan, como el documento es tan largo, perdón. Bueno, en este caso, sí. Lo que decía, aparte del catálogo de cuentas, acá está nuevamente la definición de poder legislativo, que hay en el poder ejecutivo, que hay en el poder judicial. O sea, ya eso responde a las anteriores. Esto es el catálogo de cuentas. Entonces acá, si estoy preguntando, por ejemplo, la Cámara de Senadores o en el clasificador por objeto, las siguientes... Por ejemplo, en el institucional, si queremos saber una institución del institucional, el Ministerio de la Presidencia, ustedes van al clasificador y buscan, por ejemplo, Policía Nacional y me ponen la cuenta acá. Y lo que hacen es copiar y indicar el número de cuenta que corresponde ese, por ejemplo, copié, esta no es Cámara de Senadores, pero pongan que fue Policía Nacional y acá tenemos la cuenta, pero me tienen que poner cada una de esas, o sea, a qué corresponde cada una, la sector, subsector, área. Entonces es poner el número, pero desglosando a qué cuenta corresponde cada uno de esos números. Puede ser, aquí está indicado, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente ese cero de adelante se lo pueden borrar. O sea, si me indican
tanto si me indican el 0003 como si me indican de esta manera, sin el 0, también está bien. Porque como quiera, lo importante es que no sea un número pegado, sino como que haya espacio que yo pueda ver de qué se trata, a qué partida corresponde cada uno. Entonces, lo mismo en el objeto, si en vez de en institucional vamos a objeto. Y acá también tenemos en el manual de clasificador está desglosado cada partida de gasto por objeto, por ejemplo, ahí está el concepto de qué son las concesiones, son ingresos recibidos en función de la concesión del derecho otorgado por el gobierno a un tercero, por explotación por parte de una empresa gubernamental, privada, etc. Entonces, perdón, por objeto del gasto, exacto. Si yo estoy preguntando, por ejemplo, la cuenta por sobresueldo, ¿cuánto hace sobresueldo? Nada más es esto. Si fuera por ¿cuánto asciende? 2, 1, 2, e indicar el nivel. Por ejemplo, tipo, objeto, cuenta, que sería lo siguiente. Preferiría que me pueden poner el número total, como el número del código en general, pero sería mejor si ponen a qué corresponde cada una de las cuentas. Perdón. Todo eso. No, que todo no lo había hecho. Ok, ahora sí. Y por ejemplo, en el clasificador por función, ubicarme esa de defensa nacional, por ejemplo. Acá vamos. Perdón. Yo le voy a dar el link del clasificador presupuestario, pero también se lo voy a dar más como recortado, como donde va, para que no, como dentro de cada clasificador, para que así no se pierdan entre tantos. Pero no encuentro yo el funcional. Claro que. Entonces, perdón, no. Exacto, por ejemplo, si yo estuviera preguntando por la función, a ver, en servicios sociales, ¿cuánto gasta el Estado en servicios hospitalarios? Sería acá, en la cuenta finalidad, protección social, servicios sociales, perdón, que es la 4. Luego la función corresponde a salud, o sea, como dentro de la finalidad de dar servicios sociales para el Estado, dentro de la función salud, que es la 2, está la subfunción brindar servicios hospitalarios. Entonces el código sería 4202. Estos serían para esos tres conceptos que pongo acá. Luego, una pregunta, bueno, ¿cómo están de ustedes relacionados con Excel? Manejan lo que se requiere es un nivel muy básico acá, simplemente abrir y explorar. El programa Excel, ¿cómo lo manejan? No.
le sobra. Necesitamos simplemente abrirlo y navegar y ver la tabla, saber ubicar una tabla y eso. Entonces, bien, este es un seleccione la respuesta correcta. Claro. Seleccione respuesta correcta. Acá para seleccionen como prefieran, con una X, me lo puede, o sea, si pueden hacer lo de ahí ya me lo allá. No está. Sí, pero ella parece que dejó de intentar, parece. Ahora sí. Bien. Entonces, ok. Esta es selecciona la respuesta correcta. Acá lo que decía. Para seleccionar, me pueden poner en negrita la respuesta que crean correcta. También pueden subrayarla así si quieren. Ponerle una X al lado. Ponerla así, como, bueno, no, pero así no, porque se confunde con esa rayita, mejor no. Pero bueno, como sea, pero me indican y que no sea ambiguo, simplemente me indican. Incluso hasta si quieren, si les parece, para que haya menos equivocación, borrar, simplemente dejan la respuesta correcta, borran todas las que no sean y me seleccionan la indicada, eso así hay menos chance de equivocación. Entonces, bueno, ¿cuál de las siguientes instituciones es la principal encargada de recolectar los impuestos al comercio exterior? Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, Tesorería Nacional, el Banco Central, ahí me indican. ¿Cuál de las siguientes situaciones supone la generación de un déficit fiscal? Acá, cuando la recolección de los impuestos de ingreso del Estado es menor que el gasto público, si el gobierno gastó mucho menos que lo que ingresó, tanto los ingresos como los egresos del Estado fueron los mismos, ustedes seleccionan. ¿En qué etapa del ciclo presupuestario se determinan los montos que se le asignará a cada institución? Si es en la etapa de formulación, o en la de aprobación, o en la de ejecución, o en la de evaluación de presupuesto, me indican. Entonces, acá yo les voy a pasar este documento en Excel, donde tiene unas... confusión. A ver, son en total unas 5 o 6 tablas, de donde quiero que busquen las diferentes partidas que yo voy a indicar. Entonces, por ejemplo, lo A, quiero que me escriben acá el monto en número y de lo que se está preguntando. Por ejemplo, el total general del presupuesto para el año 2021. Esta primera respuesta, creo que esa está en casi todos los cuadros, la respuesta correcta. Bueno, no, esa no, porque esa no, ahí no está 2021. Entonces, pero sí, 2021. Ahí me indican. Total general del presupuesto para el año 2021, ¿verdad? Lo asignado a las siguientes instituciones. El monto, cuánto se asignó al Ministerio de Interior y Policía durante 2021. No haya confusión. ¿Y cuánto se le asignó a la Junta Central Electoral en 2021? A ver, acá las cifras están en total, o sea, ahí tenemos, por ejemplo, si hablamos de intereses de la deuda, acá estamos hablando de 184 mil millones de pesos. Hay muchas veces como se trata de números tan grandes,
como se trata de números tan grandes, muchas veces la información aparece como 180 en millones. O sea, realmente el cuadro o la gráfica va a decir cifras en millones y en vez de aparecer, por ejemplo, 184.000 con todo el detalle del número, simplemente va a aparecer 184.836 sin las 6 últimas cifras, y obviamente sabemos que estamos hablando de millones. En este caso está presentado, o sea que simplemente me lo pueden poner como quieran, porque no me pueden poner tanto, por ejemplo, si pregunto por transferencia corriente otorgada, me ponen 223.692 millones escrito así, o sea, la primera parte escrito en número y luego la otra parte en millón, y está bien. Y me pueden copiar la cifra, simplemente copy y paste al documento, y siempre aclarando que cuando pongan la cifra, poner de qué. O sea, estamos hablando de millones de pesos, RD, signo de dinero y tanto de pesos. O sea, no me pongan simplemente la cifra tirada ahí como un número, porque hay que saber de qué se está hablando. Entonces luego, asignado para las siguientes funciones: protección del medio ambiente durante 2019 o salud en 2019. Entonces acá, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el anterior, ¿cuál clasificador vamos a utilizar? El institucional, porque le estamos preguntando cuánto se asignó al ministerio. Por ejemplo, si en vez de Ministerio de Interior y Policía yo hubiese preguntado al Ministerio de Cultura, no nos confundamos con todo eso, porque no estoy preguntando si hubiese preguntado cuánto gastó en materiales y suministros el Ministerio, la Procuraduría General, acá tenemos 1.181 millones, pero estamos hablando del número total. ¿Cuánto tiene presupuestado? Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a este último número, que es el total. Entonces, aquí tenemos 2.970 millones. Esto está bastante fácil, ubicarlo acá, buscar la partida con paciencia, leyendo bien, sin prisa, y van a encontrar lo que sea, lo que yo estoy preguntando, ahí lo van a encontrar. Entonces, por ejemplo, cada tabla corresponde a un clasificador, y cada pregunta también. Entonces aquí yo estoy hablando del total, por lo tanto va a estar en todas las tablas. El asignado a las siguientes instituciones van a ir al cuadro del clasificador institucional. A las siguientes funciones van a ir al funcional. Entonces, si en vez de protección al medio ambiente o salud, yo pregunto, por ejemplo, voy al funcional, aquí tengo diferentes años, ¿verdad? Y si yo pregunto, por ejemplo, cuánto gastó el Estado por concepto de energía eléctrica durante 2015. Bueno, vamos al año 2015 y buscamos dentro de energía eléctrica, y aquí tenemos 33.000 millones de pesos. ¿Cuánto gastó por ejemplo, en comunicaciones durante 2019? 945 millones de pesos. Protección del medio ambiente, servicios sociales, con los diferentes. Tiene que estar claro el nivel de desagregación que estoy preguntando. Porque, por ejemplo, sí, o sea, no es lo mismo preguntar por educación que por educación inicial. Entonces, no es lo mismo lo que gastó el Estado en educación básica, que fueron 36.700 millones, eso fue en 2014, o en 2019, 69.000 millones de pesos, que lo que gastó en educación general, o en todo eso, exacto, incluyendo los diferentes niveles de educación que hay en el país. Y así. Entonces, ahí no hay perdedera, ¿verdad? ¿Cuánto gastó en salud? En 2019, pongan atención al año o a lo que se pregunta en sí. Déjame ver. Y sacar, pero yo no te había visto. Bueno, pero anteriormente no.
Sí, pero debiste comunicar, o sea, acá cuando alguna de las estudiantes tuvo problemas con la conexión, me escribían, como yo dije, o sea, estaba abierto a que me escribieran, normal, y ahí le buscamos la vuelta, entonces. Y una pregunta, Isacar, ¿tú viste en la última clase la que yo puse en YouTube, que puse en el grupo, el link? Ah, bueno, pero o sea, ¿y tú cómo te has llevado la otra clase a distancia, que son no presenciales, si el internet no te ha funcionado durante el semestre? Bueno, entonces, bueno, yo igual o sea, eh, como que igual te estoy dando la pauta del examen, yo te lo mando, si aquí lo que voy a mandar es prácticamente todas las principales informaciones aquí está todo. Este es el mandato y luego voy a poner un documento adjunto con primero diapositivas y algunos otros textos que dan respuesta a todo lo que se está preguntando acá. Y adicionalmente estas tablas en Excel, que es donde van a ir a buscar las preguntas, digamos, sobre todo la parte ya más práctica del examen. Así que nada, o sea, no te tienes igual derecho a examen, aún si no has participado en ninguna de las otras sesiones, así que depende, como quien dice, de ti. Y bien, entonces lo mismo por ejemplo, si pregunto cuánto fue lo asignado para intereses de la deuda, eso también lo pueden encontrar en lo funcional. Total de ingresos corrientes. Acá corresponde a irse a la clasificación económica. Por ejemplo, aquí tenemos, perdón, estoy hablando esos son gastos. Perdón, tenga atención con eso, diferencia entre ingresos y gastos, ¿no? Entonces, bueno, acá van, ¿cuánto, a cuánto correspondió? Por ejemplo, si le pregunto, por ingreso de capital, 9.000 millones de pesos. Estos son los ingresos acumulados. En esa tabla estamos hablando de ingresos, perdón, para que no haya confusión, porque esta tabla que puse son los ingresos, las recaudaciones fiscales que llevaba el Estado hasta noviembre de 2020, los primeros 11 meses del año que acaba de pasar. Lo mismo, recaudo vía impuestos sobre los bienes y servicios y recaudo vía impuestos ecológicos. Eso está en la tabla, el número, y acá, por ejemplo, eso es lo que les indicaba anteriormente. En esa tabla, tienen que poner atención con eso, porque en esta tabla, en vez de poner 559.782 y entrar en detalle con todos los millones y millones, centenas de miles, etcétera, acá yo simplemente estoy hablando del total de millones, no sin dar detalles de décimas, centésimas, milésimas ni nada. O sea, aquí estamos hablando de 559.782 millones. Aquí, en esta también, sin embargo, en esa estamos hablando de millones de números con todo el desglose, con todo. Así que tienen que poner atención cuando estamos hablando de millones o cuando estamos hablando de cifras simples. Y finalmente, como último ejercicio, tenemos, según lo observado entre la tabla de resultados y de ejecución presupuestaria, entre el 2014 y el 2019, ¿en qué año se registró el mayor desbalance entre ingresos y gastos del Estado y de cuánto fue? Entonces,
aquí tenemos la tabla de resultados, ingresos, gastos, en qué año fue el mayor desequilibrio fiscal y a cuánto ascendió. Entonces, cuando hablamos de ejecución presupuestaria, o el porcentaje o el nivel de ejecución presupuestaria, estamos hablando de que teníamos un presupuesto aprobado, por ejemplo, de 861.000 millones de pesos para 2020, y esto es la ejecución a diciembre perdón, el vigente, sí. Creo que esto lo puse. Sí, exacto. Esto es lo que teníamos como presupuesto vigente. Vigente, la diferencia entre el aprobado y el vigente, ¿cuál es? O sea, este fue el que se hizo originalmente y este es cuando se le agrega lo previsto en el presupuesto complementario. Casi siempre en este país se suman gastos, o sea, porque casi siempre empieza el año, sobre todo un año como este, que hubo muchos gastos adicionales en lo que tuvo que incurrir el Estado, como sobre todo por el tema de la pandemia. Entonces, al final teníamos unos gastos presupuestos de 821.000 que se tuvieron que aumentar en casi 180, 170 mil millones de pesos para llevar al presupuesto actual vigente, que es este, con un total de 1.213 millones de pesos. Y la ejecución acumulada a diciembre. Entonces, aquí vemos que algunas instituciones como el Estado, como el Poder Legislativo y el Senado y la Cámara de Diputados, ya ejecutaron el 100% de lo que tenían presupuestado. Aquí vemos que la ejecución equivale a lo mismo que a su presupuesto. Sin embargo, hay otras instituciones donde puede estar muy por debajo. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer a diciembre, digo diciembre, pero es comienzo de diciembre o lo que podría ser finales de noviembre, o sea, contando noviembre sin contar diciembre. Entonces, sin contar diciembre, durante 2020, el Ministerio de la Mujer nada más había ejecutado un 75.9, 76% de lo que tenía asignado. La Procuraduría General de la República nada más había ejecutado un 91.1%. Entonces, sabiendo eso, vamos a buscar en esa tabla cuáles son las 5 instituciones públicas que presentan menores niveles de ejecución presupuestaria a diciembre del 2020. Vamos a poner la lista y el porcentaje de ejecución al que correspondió. Como vemos, está bastante fácil esos puntos. Encima me pueden escribir para lo que consideren que no quedó claro. Y nada, eso es lo que vamos a hacer. Yo le voy a enviar entonces, a ver, terminar. Así que, bueno, básicamente eso. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Voy a mandarlo por... Ustedes, los cuatro... No, la plataforma se fue. Esta gente... No sé cómo que pretende. Una pregunta, ¿los 4 están en el grupo de WhatsApp? Ya. Ok, entonces, nada, ahí está. Yo voy a poner les voy a mandar este documento, les voy a mandar este documento Excel,
les voy a mandar las presentaciones, todas las presentaciones, y les voy a mandar un pequeño documento con con mayor detalle todavía como aclaratorio, sobre todo, por ejemplo, la parte de los clasificadores que requieran. Así que creo que estamos bien de esta manera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí ahí en el documento, cuando se lo mande, le voy a poner mis correos. Así que bueno, pasen feliz resto del día y recuerdo, fecha de entrega, más tardar miércoles, y voy a estar dando puntos adicionales por si me entregan martes, según lo más pronto me entreguen, si me entregan martes, si me entregan lunes, si me entregan domingo, habrá unos puntitos adicionales para que ya salgamos de eso, Bueno, gracias a ustedes. Así que, bueno, nos comunicamos por WhatsApp entonces y por correo. Hasta la próxima.